Y bueno, mis queridos ciberestudiantes, vamos con el tema, la elección de tema. Ya habíamos visto un poquito, les recuerdo el resumen, los conceptos básicos que vimos en lo que es la idea, ¿no? Cómo nace un proyecto de investigación, vimos las fuentes generadoras de la investigación, los enfoques, un poquito el tema de investigación, la estructura de la idea, ¿no? La perspectiva de investigación, innovación de la investigación, que es un poco lo que vimos la clase pasada. Vamos a ver un poquito lo que es la selección del tema. Ya habíamos retomado esta gráfica, ya se las había explicado, que vemos lo que es la disciplina, ¿no? Un poquito, la corriente que vamos a ver. Una cosa es la disciplina y otra cosa es el paradigma, ¿no? De investigación también que se va a estudiar, que tendríamos que anexarlo acá. Pero otra cosa es por ejemplo, la disciplina, desde dónde nos vamos a enfocar, ya sea de la historia, antropología, lo que sería la comunicación, medicina, filosofía y psicología, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la corriente si estoy en la filosofía, en la psicología? Tomaría, por ejemplo, el psicoanálisis o la gestal, ¿no? ¿Qué autor voy a tomar? Por ejemplo, a Maslow o a Freud, dependiendo cómo me voy a acercar, con qué teórico me voy a acercar hacia mi idea, hacia mi tema y hacia el título. De ahí va a surgir mi título del trabajo, ¿no? Habíamos hablado que el tema es en general, ¿no? El tema, pero ¿qué se me ocurre, ¿no? Así como que es la idea. eh, el tema ya sería el más general, el amor, por ejemplo, y el tánatos. Aquí la idea sería el amor, así en general. Aquí el tema, qué tema voy a escoger, en este caso, ¿no? Eh, Recuerden que les había comentado de cómo surgía la idea, en qué pregunta, qué se te ocurre, cómo lo voy a abordar, ¿no? Cómo voy a abordar este tema, qué se me ocurre, ¿no? Investigar, qué es lo que voy a investigar. Aquí el qué y el cómo, o en dónde o con quién, ¿no? Lo voy a ir bajando poco a poco. Ya cuando hablo de mi título, aquí ya voy escogiendo un poquito lo que sería, voy a contestando las preguntas, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para quién, ¿no? El por qué. Por ejemplo, en este caso ya lo acoto y ahorita vamos a ver cómo voy seleccionando mi tema y cómo voy delimitando mi tema. El amor a la muerte, por ejemplo, a través del culto a los muertos en las ofrendas en México, ¿no? Aquí es muy específico. El amor a la muerte, o sea, no es cualquier clase de amor, sino el amor a la muerte a través del culto a los muertos, por ejemplo, ¿no? Que estamos muy ad hoc a las festividades que acabamos de pasar, en donde en las ofrendas en México, ¿no? Que también pudiera, por ejemplo, el amor a la muerte, pero a través del cine o a través de las películas, ¿no? De cierto autor, por ejemplo, ¿no? Del cine mexicano, que son cosas muy, muy interesantes, sobre todo cuando estamos trabajando cuestiones de comunicación. A mí me gusta mucho, sobre todo el cine y hacer los trabajos sobre cine y todo. Nos podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Cómo voy a delimitar mi tema? Vamos a entender como una definición de delimitación el acto de acotar, ¿no? Acortar, reducir o precisar un tema, ¿no? O problema a estudiar. Recuerden que siempre sobre todo vamos enfocándonos ya a lo que es esto, seminario de titulación, pero lo que es un trabajo de investigación científica, ¿no? Siempre vamos a tener una problemática a estudiar que va a resolver una necesidad. Ahorita vamos para allá. Se delimita a través de señalar el tiempo y el lugar específico, ¿no? En qué tiempo y en qué lugar voy a estudiar mi tema, ¿no? El amor, ¿no? El tiempo, cuándo y en qué lugar, ¿no? En México, en qué tiempo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ahí en las ofrendas, ¿no? También contestando las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, ¿no? Lo que llaman en periodismo las 5 Ws. Y bueno, también para hacer esto, para enfocarlo en la investigación, es necesario incluir el lugar, las variables, ¿no? Nuestra muestra, la población, ¿no? A la que voy a estudiar, mi muestra también. Voy a ver si tengo grupos experimentales, grupos pilotos, grupos de control. Y voy a establecer principalmente mis objetivos, ¿no? Voy a leer también muchísimo sobre mi tema antes, previo, ¿no? Previo a cualquier cosa, de tal forma que yo ya llegue leído, escojo mi tema y voy empezando a investigar para poder hacer lo que sería mi marco teórico. Y bueno, tengo que leer mucho, mucho de mi tema para empezar a ver cuáles son los antecedentes, qué es que han escrito, qué se maneja antes, después, ¿no? Y qué se viene manejando
cuál sería el futuro de mi tema, ¿no? ¿Cuál es, cuál es mi tema hoy? ¿Cómo se comporta hoy este tema? ¿Y cuáles fueron los antecedentes de esto, ¿no? Yo les comento en casi todas mis clases, ¿no? Tanto de comunicación, cuando hacemos los trabajos, siempre tenemos que tener una línea de tiempo, el antes, el hoy y el después, ¿no? Pasado, presente y futuro. Así tenemos que ir estructurando nuestro tema incluso para nuestra tesis, ¿no? Cómo es el antes, todos los antecedentes, cómo se maneja mi tema hoy y cuál sería la perspectiva y el futuro de mi tesis, ¿no? Porque recuerden que todo trabajo de investigación tiene que abrir más aristas de investigación, ¿no? Yo puedo basarme en una investigación previa y contestar algún cuestionamiento o alguna arista de investigación, una área de oportunidad, ¿no? Un poco ya lo van a manejar después o ya lo manejan el FODA, ¿no? Cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, amenazas, que también aquí se puede introducir esto, ¿no? Con respecto a esto, vamos a ir viendo un poquito lo que sería, bueno, las preguntas estratégicas para enfrentar el proceso de una delimitación de un tema, ¿no? La Universidad de Chile, en uno de sus artículos de cómo delimitar el tema, ¿no? Nos propone este cuadro que precisamente es retomado de ahí y dice antes de delimitar, mientras delimitas y después de delimitar, ¿no? Aquí en la página de la Universidad de Chile. Dice, ¿cuál es el tema que quieres trabajar? ¿Qué es lo que yo quiero trabajar? ¿Qué tiene de interesante este tema? ¿Qué perspectivas, posturas, incertidumbres existen en torno a mi tema? ¿Cómo lo voy a abordar ya o cómo se ha abordado en otras investigaciones? Recuerden lo del machismo, ¿no? ¿Qué nichos de investigación, ¿no? se puede reconocer? Y bueno, mientras delimito mi tema, dice, ¿qué objetivo voy a perseguir? ¿No? Perseguirá la investigación que voy a realizar a partir de ese objetivo. Recuerden que vamos a tener objetivos generales y objetivos particulares, objetivos específicos, ¿no? Principalmente, pero casi siempre vamos a manejar un objetivo general en sí en todo el trabajo y poco a poco objetivos particulares que voy a ir haciendo poco a poco, ¿no? Recuerden que una cosa es el trabajo de investigación y otra cosa es el protocolo de investigación. En el protocolo de investigación vamos un poquito a proyectar o estructurar lo que va a ser nuestro trabajo de investigación. Nuestro trabajo de investigación se va poco a poco ya desarrollando, ¿no? ¿Qué criterios puedo utilizar para delimitar mi tema? Que ya lo habíamos comentado, cuáles son algunos de los criterios, ¿no? Que son principalmente, ¿no? Señalar el tiempo, el lugar específico, las variables, la muestra, incluso la población, mis sujetos, ¿no? Mi sujeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí cabe algunos aspectos como edad, ¿no? El sexo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El nivel socioeconómico. Todo esto nos va a ayudar un poquito a darnos un poquito la pauta para poder de alguna forma ir especificando mi tema con mayor precisión, ¿no? Después de delimitar mi tema, ya que mi tema está delimitado, tengo que preguntarme, ¿es realista estudiar esto respecto al tiempo que tengo para investigar, ¿no? También tenemos 3 meses, un mes, 2 años, no sé, dependiendo, ¿no? Mi tema delimitado es realista respecto de mi experiencia como investigador. Algunos de ustedes van empezando, ¿no? Con sus trabajos. Recuerden que esto es una carrera. El investigador también se puede hacer como una carrera, como la carrera de docencia, como la carrera de investigador. Y empezamos en la escuela, empezamos haciendo nuestros trabajos, dependiendo de la seriedad que nosotros le vayamos poniendo a nuestro trabajo de investigación y a nuestros trabajos escolares. Podemos hacer trabajos o discursos bastante importantes, ¿no? Trabajos bastante importantes que realmente aporten e incluso hasta puedan participar en simposiums, en congresos y en lugares ya más específicos dentro de lo que sería la investigación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos tomando con seriedad nuestro trabajo, por ejemplo, yo les doy un tip, ¿no? Mi experiencia como para hacer mi tesis. Yo ya sabía que me tenía que titular, ¿no? Rápidamente. Así es que yo fui preparando mi tesis
vacaciones con vacaciones, ¿no? Vacaciones con vacaciones y trabajo con trabajo dentro de las materias. A veces pareciera que no tienen nada que ver una con otra, pero bueno, por lo menos yo encontré como este método de poder hacer todos mis trabajos. Algún maestro me dejaba, dependiendo, me dejaba cosas que investigar en su área, ¿no? Eh, y todo lo iba enfocando hacia mi tema de investigación, ¿no? Entonces yo poco a poco fui profundizando y adquiriendo conocimiento, adquiriendo material y adquiriendo estrategias para poder enfocar todo hacia el tema que yo quería abordar en mi tesis y no me moví de ahí, ¿no? Eso es lo importante. A veces en este proceso de estudiante vamos moviéndonos de tema conforme vamos, y es parte del proceso, conforme vamos acercándonos a los teóricos que nos van presentando los profesores, ¿no? Nuestras materias, nuestras disciplinas. De repente nos gusta Freud, pero de repente ya no nos gusta Freud, ya de repente me apasionó Lacan y de repente Jung, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos por ahí un tema en común, ¿no? Como en este caso el amor, el tánatos, ¿no? Pero puedo manejarlo desde varios tipos o varios autores. El principal sería Freud, pero puedo, por ejemplo, manejarlo como lo que lo manejó Jung, ¿no? Que maneja un poco el pensamiento, los fenómenos paranormales, ¿no? Por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, conforme yo vaya empapándome de este tema, yo lo voy manejando poco a poco, ¿no? Voy estudiando, dependiendo, lo puedo investigar y también ser muy realista, ¿no? Es válido estudiar esto, ¿no? Es válido estudiar porque, por ejemplo, esto de lo paranormal para algunos es totalmente pérdida de tiempo, ¿no? Y dicen eso no, ¿no? Algunos maestros. Pero dependiendo cómo se aborde, también puede ser muy válido, ¿no? O, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para preparar este tema? Que tengo un mes. A lo mejor no voy a poder hacer una gran investigación de campo sobre este tema, pero sí puedo hacer una investigación, por ejemplo, en este caso de lo paranormal o de los muertos, de las tradiciones, una investigación bibliográfica, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, lo vamos a ir viendo qué tan realista, ¿no? En este caso tenemos por ahí muy poco tiempo para ir preparando semana con semana su trabajo. Así es que traten de, digo, también nosotros como maestros también tenemos que ser muy realistas para no cargarles la mano, ¿no? Y que ustedes realmente aprovechen y apliquen lo que van conociendo y poco a poco vayan avanzando con su tema, pero que sea como la base bien entendida para un trabajo mucho más fuerte, ¿no? Como sería su tesis y con ya más tiempo y más dedicación y ya, por ejemplo, ya no van a tener más materias más que su tesis, ¿no? Dedicarse a hacer su tesis. Entonces, aquí la Universidad de Chile nos plantea o nos propone esta gráfica, esta tabla en donde qué acciones tenemos que tomar antes de delimitar nuestro tema, mientras delimitamos nuestro tema y después de delimitar nuestro tema, ¿no? Y bueno, el siguiente tema sería la explicación de los objetivos. Para esto vamos a hacer les voy a leer este artículo que vamos a ver, es propiamente de lo que sería la administración, ¿no? Es un tema de administración, pero viene muy bien redactado cómo se tiene que plasmar lo que sería una misión, una visión, unos objetivos, los valores. En nuestro trabajo de investigación tendremos que de alguna forma omitir algunas cosas como los valores, ¿no? Pero por ejemplo, o la misión. Pero aquí viene claramente cómo se tiene que escribir, incluso cómo redactar un objetivo, una justificación, que eso lo podemos retomar netamente para lo que es nuestro trabajo de investigación, ¿no? Cómo hacerlos, y ahorita nos vamos a apoyar también de lo que sería la taxonomía de Bloom, porque también dependiendo qué tipo de objetivos sean, cómo vamos a redactar nuestro objetivo general, nuestro objetivo particular, ¿no? Vamos a tener niveles para redactar nuestros objetivos.